Buenos días a todos. Te invito a que vayamos al libro de los Hechos. Hoy meditaremos en los capítulos 25 y 26. Y es necesario que siempre nos pongamos en la perspectiva del objetivo principal de Lucas al escribir sus obras del Evangelio y el libro de los Hechos. Nosotros recordamos que él tenía un objetivo, una dedicatoria a Teófilo, la cual encontramos en el capítulo 1 de Lucas. Quiero que volvamos a leer la introducción a su obra. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer desde el principio, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces ese era el objetivo, que todo lo que tú ya conoces de aquellos que han estado estableciendo las doctrinas de la base de nuestra fe, podemos ver que se constatan en la narrativa que yo voy a presentar delante de ti. Hay una cita más que quiero que veamos en Colosenses capítulo 4. El título de este sermón yo le he puesto El gran deseo de Pablo, y vamos a ver de dónde salía este deseo de compartir su fe, de exaltar y buscar la gloria de Dios. Creo que podemos entender desde versículos tales como él muestra estos deseos a los creyentes. Fíjense cómo dice Colosenses 3, 4, versículos 3 y 4. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Entonces, hay dos deseos los cuales el apóstol Pablo plantea a su congregación. Quiero que oren para que se me abran oportunidades y seguir compartiendo el evangelio. Y no solamente eso, sino les decía a sus iglesias que le apoyaban: oren también para que yo pueda compartir ese mensaje de la mejor manera posible. Hay dos cosas que yo quiero compartirte en este día, y la primera es una puerta abierta para compartir el evangelio. Vemos cómo se cumple ese deseo en el capítulo 25 de los Hechos, pero una vez que esa puerta es abierta, el apóstol Pablo lo ve como una gran oportunidad para persuadir al arrepentimiento. Te invito a que vayamos a una oración a Dios para que este mismo gran deseo del apóstol Pablo sea en nosotros, en nuestras vidas como iglesia. Oremos. Señor nuestro, muchas gracias porque tú también quieres que sigamos creciendo en nuestra fe, así como Lucas le dice a Teófilo: quisiera que comprendieras más acerca de las cuales has sido instruido. Todos aquellos testimonios, todas aquellas doctrinas de los apóstoles de Jesucristo, todas esas enseñanzas en las cuales nosotros en algún punto vinimos al conocimiento de Cristo Jesús. Queremos seguir creciendo en ello, Padre. Y es necesario que ciertos deseos vayan menguando conforme a nuestra vida pasada, pero también que nuevos deseos que tú has puesto en nuestros corazones sigan creciendo. Y este es uno de ellos, Padre, lo que queremos ver hoy. Te pido que tu palabra haga crecer esos deseos que te glorifican a ti. En tus manos pongo a nuestra iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, recordemos un poco el contexto. Estamos ya aquí en el capítulo 25 de Hechos, y Pablo se le ha permitido presentar defensa ante acusaciones falsas, las cuales son acerca de todos aquellos judíos
que vinieron desde Asia, de los lugares donde Pablo predicaba, llegan hasta Jerusalén. En ese momento, cuando en el capítulo 22 presenta Pablo su defensa ante falsas acusaciones. Ya hemos visto todo esto en su defensa, primero pues ante esa audiencia de judíos, pero también ante Claudio Lisias, un comandante del ejército romano que le rescata de ser asesinado por los mismos judíos ahí en Jerusalén. Después presenta una defensa ante Félix, y Félix, como vemos en el capítulo 24, termina su periodo y no suelta a Pablo, sino que por querer congraciarse con los judíos, le sigue dejando preso. Ahora le reemplaza Festo, un procurador romano que gobernaba a toda esta región que pertenecía a Judea. Y él es el que vamos a estar viendo un poco de lo que sigue aconteciendo en la vida del apóstol Pablo. Él, en el capítulo 23, Dios le ha dicho en el versículo 11, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y es un llamado a que siempre tenga ese valor. Y en este punto todavía no llega a Roma el apóstol Pablo. Pero sin embargo, en su llamado se le ha dicho que tiene que estar delante de reyes. Y este es una historia, un par de capítulos donde veremos todo esto, cómo sucede, cómo Pablo sigue cumpliendo su misión aquí en la tierra. Leamos estos primeros versículos del capítulo 25 y veamos una puerta abierta para compartir el evangelio. Dice así: entonces, Festo, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Siempre hemos visto una muy buena postura, por así decirlo, de los romanos ante Pablo. No son totalmente favorables, obviamente, a su situación, puesto que ya le han dejado 2 años preso, siendo él inocente, pero sin embargo siempre vemos que Dios cuida y protege a su apóstol delante de todas los males que tratan de hacerle. Esta es la segunda vez que intentan asesinarlo en el transcurso donde quieren que lo lleve a una audiencia, pero como vemos, Dios siempre es el que lo protege, y ante esa misma oposición del apóstol Pablo, continúan siendo esas amenazas y lo seguirán. Pero continuemos con los versículos 6 al 8. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Por esta defensa del apóstol Pablo, yo creo que podemos resumir exactamente la misma defensa que presentó ante Félix. Yo creo que ellos seguían insistiendo con sus mismos argumentos falsos, los cuales otra vez no dieron fruto para que hallaran culpable al apóstol Pablo. Esas mismas acusaciones desde que hacen en Jerusalén con Claudio Lisias, con Félix, son las mismas intenciones que vemos ante estos sus acusadores.
tratar de hallar falto a Pablo, pero él sigue presentando defensa delante de ellos y sigue triunfando pues esa protección del Padre. Porque Pablo tiene una conciencia limpia, porque Pablo no se le puede comprobar absolutamente nada de esas acusaciones. Él permanece bajo la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice aquí en el versículo 9. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si yo pues, un malhechor, y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo sigue con esa conciencia limpia y él quiere permanecer bajo el juzgado del tribunal romano. Están esas dos opciones. ¿Quiere ser juzgado en el tribunal de los judíos o en el tribunal de los romanos? Porque recordemos que a los judíos se les había dado cierta autoridad del imperio romano para que ellos también resolvieran sus asuntos. Con tal de ellos no meterse, tenían ciertos privilegios para incluso dar ejecución de muerte en ciertos aspectos, como era aquel de que si introducías un gentil en el templo, podían también darle esa sentencia a Pablo. Obviamente que Pablo estaría en desventaja si llega nuevamente a ser juzgado en ese tribunal. Y por lo tanto Pablo hace uso de su ciudadanía romana. Él apela al César. Él está en todo el derecho de permanecer bajo de ese tribunal romano. Porque no hay ninguna acusación, no está infringiendo ninguna ley que le haga digno de muerte. Bien, sin embargo, como Festo decide que Pablo va a ir ante César, pasan varios días. Lo vemos aquí en el versículo 13. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea. Y esta es una oportunidad más en las cuales se presentan otros personajes que pertenecen a toda esa región. Recordemos, Herodes el Grande tenía un extenso territorio que comprendía desde Galilea, Jerusalén y también incluso del otro lado del Jordán. Pero ese reino se divide en tres partes. La parte mayor es la que se asigna a procuradores romanos. Los procuradores romanos como Festo, como Félix. Pero las otras 2/4 partes de su reino se les da a sus descendientes, por lo cual se les dice tetrarcas, porque les tocó una 1/4 parte de todo lo que pertenecía a Herodes el Grande. Y entre esos descendientes vemos ahora a Agripa II. Ahorita aprenderemos un poco más acerca de él, pero veamos en qué oportunidad está nuevamente Pablo de compartir el Evangelio. Seguimos en el versículo 14. Como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre.
Levantándose, los acusadores presentaron acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él de ciertas cuestiones sobre su propia religión, sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que estaba vivo. Pero, estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces, Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Y aquí se está nuevamente creando una oportunidad grandiosa para que Pablo presente el Evangelio a algo más. Recordemos, en Colosenses él le decía a esta iglesia: oren para que se abran puertas amplias en las cuales yo comparta el Evangelio. Perdón. Una de esas puertas, al parecer, pues fueron esos 2 años que le permitieron estar en una especie de arraigo, ciertos privilegios de que recibiera visitas. Más adelante en Roma se le da una especie de arraigo domiciliario, pero hasta ahora hay una nueva oportunidad que se está dando. Viene otro gobernador del norte de Jerusalén, que era Agripa II. Entonces, Agripa II sí tenía conocimiento de las leyes judías. Por lo tanto, Festo lo sabía. Y decía: se me hace muy compleja esta situación. No puedo mandar a Pablo así nomás. Necesito dejarle bien explícito a César las acusaciones y pues todo el problema que conlleva el que sea juzgado allá. Por eso le está pidiendo esa ayuda a Félix, porque él entiende, a Agripa II, porque él entiende mucho mejor todas estas cuestiones de los judíos. Entonces, había esa oportunidad que se está abriendo, y conozcamos también un poco más de Agripa II. Leamos en los versículos 23 al 27. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribir a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo el enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Nuevamente, pues esa es la situación. Se tiene que enviar a Pablo con una acusación que justifique que él sea juzgado ante el emperador romano. Y para eso, ¿qué mejor que Agripa II, que le va a ayudar a entender mejor la situación a Festo? ¿Quién era Agripa II? Era el último de la dinastía de Herodes el Grande. Herodes el Grande, recordemos, era aquel que manda asesinar a los niños menores de 2 años cuando nace Jesús. Sin embargo, él pues es su bisabuelo también. Su tío abuelo es quien mata a Juan el Bautista. Su mismo padre, Agripa I, es el que asesina a Jacobo o Santiago, el líder de la iglesia, y también encarcela a Pedro. Entonces Agripa venía de una familia pues terrible. Estos emperadores que entendían las cuestiones judías porque ellos eran mezclados. Tenían cierta descendencia de judíos, pero no de manera pura. Estaban
siendo gobernantes de parte de Israel. Sin embargo, ellos ya no eran judíos de raza pura. Entonces, este era Agripa, y lo que vemos es que también le está acompañando su hermana Berenice, una mujer de una moral muy terrible. Se describe así en los historiadores de Roma, que causaba grandes escándalos, que a los mismos romanos se les hacían situaciones vergonzosas. Pero bueno, estamos viendo que se prepara toda esta audiencia y va adelante, se distrae enfrente a ellos a Pablo. Esto ya no es un juicio, esto es simplemente una especie de audiencia para que él exponga pues nuevamente su caso, ya no para juzgarle, él sigue siendo inocente, pero se le da una oportunidad nuevamente de hablar a Pablo. Esa es la puerta abierta de la cual estamos hablando. Festo, el procurador, ya alistó una gran audiencia, ya todo está preparado y se le permite a Pablo hablar. Yo creo, hermanos, quiero dejarles un pensamiento en este primer capítulo que hemos visto, de que necesitamos orar a Dios para que nos dé oportunidades así. Lo que estamos viendo aquí es impresionante. Alguien describió, cuando vemos todo este tipo de escenario que plantea aquí, era los principales gobernadores, las gentes importantes de esa región, también comandantes del ejército. Había mucha pompa en la cual pues todo esto se prepara para que Pablo exponga el evangelio. Son cuestiones, hermanos, que no pasan así nada más porque sí. La iglesia es necesario que también esté orando para que se abran este tipo de puertas. Siempre Dios en su soberanía, pues vamos a ver que Él trabaja, ya tiene designios que se tienen que cumplir, pero la iglesia, cuando se une a su voluntad, se alinea a los deseos de Dios, pues debe pasar eso. Por eso nuevamente quiero leerles lo que dice en Colosenses 4, recordándoles que aquí está de por medio la oración. Fíjense, ahora quiero leer, pero desde el versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Colosenses se escribe más o menos en el 60-62 después de Cristo, y tal vez sean un poco después de los acontecimientos que estamos viendo aquí. Pero sin embargo, era como que el deseo que prevalecía de Pablo a donde quiera que él iba. Él sabía y él siempre pedía lo mismo donde quiera que estuviera. Si fue encarcelado en esta situación donde se está planteando en Cesarea, muchos creen que no es ahí donde se redacta esta carta de Colosenses, sino más bien cuando Pablo ya está encarcelado en Roma. Pero sin embargo, ese es el deseo. Ese es el deseo que quiero que veas, que Pablo quiere que se abran oportunidades. Y Dios lo ha hecho. Él le da esta gran oportunidad de presentar a Cristo a muchas personas. Ahora quiero que veamos lo que nos plantea el capítulo 26, una gran oportunidad para persuadir al arrepentimiento. Y leamos los primeros 5 versículos. Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar a tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí
desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Entonces, detengámonos aquí un poco y Pablo sabe perfectamente delante de quién se está dando la oportunidad de presentar nuevamente su defensa o simplemente el evangelio. Es ante alguien que tiene conocimiento de los fariseos, del judaísmo, de la esperanza de Israel, como veremos más adelante. Y por eso mismo, Pablo va a utilizar ciertos argumentos, va a encaminar la conversación hasta cierto rumbo, aprovechando todo el contexto que ya tiene ese conocimiento de Agripa. Bien, como él es el que principalmente va a analizar el caso, Pablo dirige principalmente sus palabras directamente a él, sin dejar desapercibido que está una gran audiencia y también quiere que todos sean beneficiados. Entonces, aquí se describe por Pablo que Agripa es experto en todas esas costumbres. No era alguien que tenía cierto conocimiento más o menos o medio o algo así tal vez muy superficial como tal vez lo conocía Festo, pero teniendo esa afirmación de Pablo es que vemos que él aprovecha todo lo que va a decir a continuación. Él habla de su identidad. Él le dice, yo soy fariseo. Y tú, Agripa, sabes exactamente cómo son los fariseos. Celosos de la religión. Y sin embargo, ahora estoy en un punto en el cual yo estoy siendo perseguido por los fariseos. Es como si nosotros escucháramos, pues fui expulsado de mi denominación, de mi religión, ya no quieren saber absolutamente nada de mí. Antes yo servía celosamente como un fariseo, pero todos ellos son los que me acusan y quieren darme muerte. Entonces, empieza a plantear el escenario Pablo. Leamos en los versículos 6 al 8. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite de los muertos? Y Pablo otra vez está retomando la raíz de las acusaciones. Esto es algo que no entiende Festo, pero Agripa sí sabe. Israel tiene una esperanza. Ellos tenían un Mesías que iba a establecer su reino aquí y que iba a restaurar a la nación de Israel, en todo el sentido de la palabra. Él sabía que esperaban a ese gran Mesías. Y sin embargo, Pablo también presenta el tema de la resurrección. Tú bien sabes que este Mesías tenía que morir y resucitar para poder dar redención a Israel. Todas estas cosas quizás eran insignificantes para Festo, para los romanos, pero para Agripa, Pablo daba por sentado que para él no era insignificante todo esto. Entonces, como veremos, continúa Pablo en el 9, yo ciertamente había creído que debía de hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos que en frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo.
Pablo le está diciendo, recuerda, yo era fariseo y yo quería destruir todo esto que conocemos ahora como el camino. Los seguidores de Jesús de Nazaret, los que muchos le identificaron como el Mesías prometido. Para mí en aquel entonces no era ese gran Mesías. Yo aborrecía a los seguidores de ese Jesús resucitado. Sin embargo, aunque como vemos, ese concilio tenía autoridad hasta de matar a estas personas, también le dieron autoridad a Pablo para que los trajera de donde quiera que huyeran. Los traía y él se empeñaba y creía que honraba y obedecía a Dios. Pero sin embargo, Pablo empieza a describir su encuentro sobrenatural. Y si se fijan, tal vez esto sea algo fantasioso para toda la demás audiencia, pero Pablo está hablando con seguridad de que esto va a impactar a la vida de Agripa. El contarle su testimonio, el decirle que se encontró con aquella persona a quien él perseguía. Fíjense, ahora sí leamos en el versículo 14. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Este discurso no fue pequeño, así como lo acabamos de leer, sino que debemos de estar seguros de que Pablo estuvo persuadiendo con profundizar cada una de estas declaraciones. Está diciendo esa parte del testimonio. Ya no es la primera vez que él lo comparte. Sin embargo, él está hablando de que fue comisionado por Jesús mismo para hablar del mensaje de arrepentimiento, de salvación, porque también va a haber esa herencia entre los santos. A todos aquellos que se trasladen del gobierno de las tinieblas, de ser súbditos de Satanás, ahora ser súbditos de Jesús. Nuevamente les digo, tal vez toda la demás audiencia, la mayoría de ahí pues eran romanos quienes estaban escuchando al apóstol Pablo, les pudiera parecer una religión más. Pero para Agripa no. Pablo afirmaba y aseguraba que él entendía y comprendía todo esto. Por eso él fue muy claro. Tú bien sabes que existe el reino de Satanás. Y tú bien sabes que todos necesitamos de un redentor. Todos tenemos la esperanza de también estar en el reino de Jehová. Y vamos a llegar ahí por medio de Jesús, el Mesías que él envió y que le dieron muerte y resucita. Les digo, él tuvo que haber estado hablando y hablando, explicando todas estas verdades del Evangelio. Ahora bien, ya que ha expuesto bastante bien el Evangelio, el apóstol Pablo continúa diciendo y afirmando de que él ha estado ejerciendo ese llamado, esa misión, esa gran comisión se ha convertido en un gran deseo de Pablo. Fíjense cómo dice el versículo 19. Por tanto, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Por esta causa, algunos de los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar tanto al pueblo judío como a los gentiles. ¿Se fijan? Le está explicando todo el evangelio a Agripa. Él está ante esa audiencia con Festo, pero está haciendo directamente ese mensaje a persuadir a Agripa, a él también al arrepentimiento. Todo esto tiene que entender él que esta exposición es porque necesitan el perdón. Y yo creo que Pablo continuaba, y hay un punto donde vemos que Agripa le interrumpe. Como dice aquí en el versículo 24, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Festo es el que interrumpe a Pablo. Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Yo creo que ahí pues no entendió, no quiso ceder Festo ante más de este discurso de arrepentimiento. Y vemos esa razón por la cual hace un par de domingos nosotros recordamos que es importantísimo entender la doctrina del pecado. Porque aunque Festo no era experto en todas estas cuestiones judías, sin embargo tenía tal vez cierto conocimiento, pero ya también había hablado bastante de Pablo. Él de alguna manera, yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo le llevó a hacer declaraciones como la siguiente. Pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Esa fue la respuesta de Pablo ante Festo, el procurador romano. Yo no creo que tú ignoras todo esto. Yo estoy seguro que lo entiendes, pero ya no lo quieres escuchar. ¿Por qué creo que Pablo dio esa declaración? Porque en Romanos él nos enseña lo siguiente. Fíjense cómo dice Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y podemos ver, llega un punto en que Festo sí sabe, ya empieza a entender y se le ha planteado el evangelio de que hay vida, hay resurrección, tiene que haber arrepentimiento a través de Jesús, pero debemos entender, hermanos, que también empezó a incomodar la palabra, a tal grado que, como dice aquí, interrumpe y le dice, estás loco. Sin embargo, lo que más me bendice de la vida del apóstol Pablo, que él con toda autoridad y hablando directamente le dice, no estoy loco, no estoy loco. Tú bien sabes que todo esto es verdad. Y con esa autoridad, hermanos, me gustaría que imitáramos a Pablo. Él está siendo bien directo y le está diciendo, a lo mejor en mis palabras, si yo tuviera la oportunidad de hablar con alguien y que Dios me guiara y me diera esa convicción de que ya tiene luz suficiente para venir al arrepentimiento, yo le diría, ¿sabes qué? El que estás loco eres tú. Tú te estás haciendo loco, ya entiendes el evangelio, ya se te expuso claramente, sin embargo, lo estás rechazando deliberadamente, porque eso es lo que dice la doctrina de la depravación total. En el 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, deliberadamente están rechazando el evangelio. Ya lo conocen.
No puede negar que Dios existe. Ya no puede negar que Él va a rendir cuentas, que va a estar ante el Tribunal Supremo, y no quieren llevar a cabo esa responsabilidad de que van a tener que rendir cuentas y van a recibir una condenación, un veredicto. Sin embargo, veamos ahora también unas palabras más que le dice Pablo ahora a Agripa. 27. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Todos ellos fueron confrontados directamente. Y vimos ese gran deseo de Pablo. Su corazón ardía para que todos fueran exactamente igual como él. No locos, sino que Pablo, en contraste, era el más cuerdo de todos. Es el único que entendió el peligro al cual iba, a una condenación eterna, y sería una locura rechazar la salvación de Jesús. Por eso le decía, yo quisiera que sean exactamente igual a yo, con esos mismos deseos de librar a todos los demás de la muerte segunda. Quiero que sean exactamente igual que yo, menos con estas cadenas. Se refería a esas cadenas literales que tenía, sino que yo creo que él les decía, quiero que sean libres de esa ceguera, quiero que sean libres de toda esa oscuridad en las cuales ustedes están viviendo y no se dan cuenta. Ustedes están rechazando la salvación, pero yo quiero que procedan al arrepentimiento como yo lo hice en un día. Debemos de entender, hermanos, que estos relatos, regresando al inicio de este sermón, pues se dejan a Festo a Teófilo con ese propósito, y a la iglesia primitiva y a la iglesia de hoy. Tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo. Y debemos de ver cómo es el deseo de alguien que quiere honrar y glorificar a Dios. Nuevamente Pablo es inocente y él apela al César, y ahí se le va a abrir otra puerta. El emperador César le espera en Roma, porque precisamente aquí en el versículo 25:12 dice, Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Y quiero que veamos y nos hagamos esas preguntas de aplicación. ¿Tienes ese deseo de Pablo? Ese mismo deseo de que se te abran puertas para compartir el evangelio, para que todos sean salvos, que no sean locos, sino que sean aquellas personas que por fin entendieron el evangelio y se rindieron a él. Todo esto, hermanos, es un deseo ardiente del apóstol. Todo esto es como su propósito de existir. Simplemente extender el reino de Dios. Pablo tuvo muchos frutos de su predicación. Tal vez tú pienses que aquí no pasó nada. Se levantan y no se nos dice que nadie se arrepintió ahí. Ni desde Félix, ni de Claudio Lisias, todo lo que pasó anteriormente. Pero sí hay fruto, hermanos. Y lo podemos ver en las cartas, en las epístolas que él escribe. Por ejemplo, solamente por ir a Filipenses, en el capítulo 1. Dicen los versículos 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio.
de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Muy seguramente aquí se está refiriendo a ese encierro en Roma, pero él está diciendo, todos aquellos soldados que me custodian están viniendo a los pies de Cristo. Y desde que es encarcelado por Claudio Lisias, siempre está compartiendo el evangelio a todos aquellos soldados romanos que son encadenados junto a él. Entonces hay fruto, hermanos, donde él está predicando, está habiendo ese fruto, pero no solamente de almas que vienen a los pies de Cristo, sino también de que él contagia a los demás con ese testimonio. También dice el versículo, ese pasaje en el 14, les está dando mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces ese es un buen fruto. Ese deseo de Dios se contagia. Ese deseo de honrar y glorificar a Dios debemos de también recibirlo nosotros. Porque Pablo es nuestro ejemplo. Aunque tú no seas de esa audiencia de los filipenses, se te escribió todo esto del libro de los Hechos para que produzca exactamente el mismo fruto. En el momento que tú estás viendo cómo Pablo fue tan valiente, cómo predicó con denuedo ante estos gobernadores Festo y Agripa, es porque debe haber esa misma reacción. Es lo que está buscando Dios en ti y en mí, ahora que fuimos expuestos a este pasaje. Quiero que crezca tu deseo. Quiero que tus oraciones se eleven pidiendo que yo te abra las puertas. Quiero que también tú persuadas, lleno del Espíritu Santo, a los demás del arrepentimiento. Yo te diría, ora por tu pastor, así como Pablo le dice a los filipenses, a los colosenses, oren por mí. Están esos dos motivos, que se me abran las puertas y que predique lo mejor posible, de la manera más correcta en cada escenario. Entonces, no desaprovechemos esas oportunidades, porque siempre hay tanta necesidad, hay tantas personas a las cuales Dios va a alcanzar y simplemente debemos de ser obedientes. En esta semana, de pronto en una mañana me habla un amigo y me dice, oye, ¿quieres predicar en un funeral? Y tal vez vi un poco porque pues estaba en horario de trabajo, pero le dije a Dios, dame la oportunidad. Si tú quieres que esté ahí, adelante. Entonces, es como cualquier otro servicio fúnebre. Hay pérdida. Era un joven que fue muerto en un accidente y estas vidas, los pensamientos de las personas a veces no entienden la resurrección, no tienen esperanza. Algunos conocen de Dios, pero pueden enojarse con Dios porque no le han percibido correctamente, y ahí es donde está tu trabajo y el mío. Debes de ir y hablar y exponerles que en Dios hay resurrección, que en Cristo hay poder de perdón de pecados, que en Él hay esperanza. Entonces, no lo hagas únicamente como una oración para tu pastor, sino para ti mismo, para toda la iglesia. Que Dios haga una iglesia así de nosotros. Yo te pido que te unas conmigo para pedirle a Dios eso, que nos dé oportunidades, que nos haga voceros llenos del Espíritu Santo y compartamos ese mensaje de salvación. Oremos. Padre, pues hemos visto cuán grandes cosas hiciste con el apóstol Pablo. Yo te pido que mis hermanos que han escuchado este mensaje no ignoren que tiene ese gran propósito. Crezcan en la fe. Que sus convicciones sean cada vez más firmes. Así como seguramente lo hiciste con Teófilo. Lucas hizo un gran esfuerzo
de dejarnos estas palabras tan preciosas para que emprendamos grandes cosas para ti, para que nuestro mayor deseo y deleite sea lo que hay en tu corazón, que quieres que todos procedan al arrepentimiento, que hagas despliegue de tu poder al mostrar esas puertas abiertas. ¿Cómo puedes introducirte en las tinieblas, en escenarios donde muchos dirían, ahí es imposible compartirle a ese círculo de personas, ese tipo de gentes de esa esfera social? Pero para ti no hay imposibles. Usaste a Pablo para presentarse delante de una gran audiencia. Y lo mismo puedes hacer con cualquiera de tus hijos. Donde quiera que estemos, Padre, ayúdanos a hacerlos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.